Ya, perfecto. ¿Se ve la Ya. diapositiva que estoy Sí, compartiendo? sí, se ve bien, se ve bien. Ya. Bueno, buenos días, compañeros, profesores. Mi nombre es Yerko. Junto con mi compañero Eibar vamos a exponerles los resultados de la tesina que preparamos en torno a este tema, que es el jugar, eh, pero jugar como modo de existencia. Llegamos a esa conclusión y todo a partir de una mirada desde los principios de la biología del conocer. Preparamos esta presentación básicamente para ir guiando los temas que queremos tratar en esta conversación, porque la verdad es que tenemos muchas conclusiones, llegamos a muchos, ¿cómo decirlo? Como darse cuenta respecto a lo que es el juego y cómo el juego se involucra con el hecho de estar en acoplamiento estructural de partida. Entonces, este orden que vamos a plantear no tiene ningún como una secuencia en particular, pero lo propusimos para tratar de tratar todos los temas que queremos conversar hoy día. Eibar, Sí, por favor. gracias. Si quieres, la primera diapositiva, Jacob. Perfecto. Bueno, lo que traemos acá es una argumentación, como lo decía Yerko, desde la explicación científica de la biología del conocer y también en la misma coherencia de lo que hoy hacemos es un jugarnos la vida en este momento. En ese sentido, lo que tratamos de argumentar es que el modo de existencia del ser humano es el jugar. Y partimos desde dos grandes reflexiones, que son la relación y la autonomía, ¿sí? ¿En qué sentido? En que, bueno, durante mucho hemos conocido profundamente que la autopoiesis es, claro, es la capacidad de autorreproducirse, ¿sí? Pero también se nos enseñó que la vida no se halla en los componentes, la vida no se halla en la estructura, sino profundamente en la relación de donde emerge esa vida, ¿sí? Y esa relación en sí misma lo que hace es una configuración en la cual el ser se autodetermina, se autoproduce y se hace a sí mismo, ¿sí? El ser vivo, humano, se hace a sí mismo y a sí mismo se determina estructuralmente. Y para nosotros, estas dos distinciones o estas dos características son fundantes en el acto del querer vivir lo que se vive, ¿sí? Pues en ese hacerse, el ser humano lo que hace es determinarse y en sí mismo lo que hace es poder determinar también lo que puede perceptuar sobre el mundo y además de cómo lo perceptúa. Poder también determinar qué es lo que lo que lo puede perturbar y de qué manera lo perturba, ¿sí? Y cómo siente el mundo, cómo lo sensa y además de cómo lo siente. Pero además de esa autonomía, en esa disposición de determinismo estructural, el ser humano en su andar, ¿sí? En el dominio que hace en el acoplamiento estructural, es decir, en ese dominio emocional relacional, también dentro de lo que él tiene permitido estructuralmente, el ser humano también puede decidir lo que quiere hacer, ¿sí? Dentro de toda la gama que lo perceptúa, que lo puede perturbar y que puede censar, él también puede elegir lo que quiere estar haciendo en este momento, ¿sí? O lo que puede hacer en la dimensión de su vivir y de su existencia. Para nosotros estas dos distinciones como relación y autonomía son profundamente significativas en la configuración de un ser que hace lo que quiere vivir y que existe en el momento en el que vive y lo desea hacer. En ese sentido, nos adelantamos un poco y creo que con Jerko lo que estamos haciendo aquí es jugárnosla, ¿sí? Independientemente del resultado que podamos tener, que eso no quiere decir que no importe lo que nos puedan decir sobre esto, nos importa y mucho, pero que aún, es decir, independientemente del resultado, queremos seguir estando no solamente en la biología del conocer, sino seguir caminando o trabajando o entregándonos a la comprensión o a la reflexión sobre el jugar como modo de existencia
del ser humano y modo de conserva de esos dominios autopoyéticos y emocionales relacionales que surgen obviamente en el acoplamiento estructural y que además aparecen también allí en y desde el lenguaje y desde tal vez ese tercer dominio que en algún momento Maturana manifiesta como el dominio de la reflexión dentro del surgimiento de la cultura. Esa es una entrada que nosotros queríamos hacer y exponer inicialmente el jugar como un modo de existencia y de conserva de lo que es los dominios en los cuales el ser humano vive y convive. Exacto. Y para complementar también lo que está señalando Ibar, partimos desde la base de definir conceptualmente o distinguir el hacer de lo que significa jugar, como todo hacer que se hace en el momento, con la atención puesta en el momento presente, sin estar anticipándose a un resultado, porque al anticipar un resultado se está haciendo otra cosa que no es jugar, o un no jugar. Como que para términos descriptivos lo estamos tratando así por el momento. Entonces el jugar sería todo lo que se hace en el momento presente, la atención puesta en el momento presente, sin estar reflexionando o anticipando ningún resultado en particular. Entonces, en ese sentido, para ir en línea con esta definición de lo que entendemos que sería jugar, nos propusimos definir operacionalmente desde los términos de la biología del conocer la temporalidad, como qué sería el pasado, qué sería el presente, qué sería el futuro. ¿Ya? Y en ese sentido, tratamos de usar términos desde las bases de la biología del conocer. No vamos a entrar mucho en detalle porque partimos de la base que todos somos expertos acá en autopoiesis y acoplamiento estructural, pero esa es la base de lo que queremos tratar ahora, que los sistemas vivos son seres autopoiéticos moleculares que se encuentran en acoplamiento estructural, como lo aprendimos en el curso. Entonces, desde ese sentido, ¿cómo definimos la temporalidad? ¿Qué decimos cuando decimos pasado? ¿Qué decimos cuando decimos futuro? ¿Y qué estamos diciendo cuando decimos presente? Bueno, desde esta perspectiva, cuando decimos tanto pasado o futuro, estamos haciendo una distinción desde el lenguaje respecto a dos distinciones, distinciones lingüísticas. En primer lugar, la distinción que refiere al pasado sería una distinción de tipo evocativa que se basa en algún flujo interaccional o algún acoplamiento estructural que tuvo ocurrencia en un momento de la ontogenia que ya ocurrió. Entonces se evoca al cambio estructural que ocurrió en ese momento y de alguna manera se trae o se recrea en el momento en el que se está generando el acoplamiento estructural en el momento de ahora. Cuando hablamos de futuro, también sería una distinción que hacemos desde el lenguaje, en la que nosotros nos estamos anticipando a un futuro acoplamiento estructural, o sea, a un acoplamiento que aún no ha ocurrido, pero nosotros anticipamos que podría ocurrir dadas las circunstancias que nosotros de alguna manera anticipamos de lo que conocemos, ¿verdad? Pero estos estados, pasado y futuro, ocurren como distinciones lingüísticas en el momento presente, y el momento presente sería el momento en el que ocurre el fluir, ¿verdad? O el flujo de interacciones entre el sistema vivo autopoiético y su medio operacional. El momento a momento serían los presentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Maturana decía que en el paper La biología del lenguaje, Biology of Language, la epistemología de la realidad, que la historia no es una variable que explique el devenir o la deriva posterior, en el fondo. Si bien debido a la historia del organismo, la estructura presente es la que es, no necesariamente esa historia va a determinar en qué curso va a surgir qué curso va a seguir esta deriva en este futuro. Entonces, cuando hablamos de pasado y hablamos de futuro, estamos hablando de distinciones lingüísticas que podemos hacer porque como seres humanos que vivimos en el lenguaje, vivimos en el lenguaje. Y como tal, esas distinciones son construcciones nuestras también. ¿Ok? Entonces, eso como
una base quizás para argumentar las cosas que queremos compartirles a continuación, que yo creemos que sería como lo central del trabajo que hicimos con Ever, que es ver el jugar, que es el hacer en un momento presente, sin pensar en resultados o consecuencias. El jugar como modo de existencia. Ya aquí les vamos a ir explicando a qué nos referimos un poquito con esto. No sé si Ibar ahí quieres señalar algo antes de continuar. No, sí, si quieres la siguiente, o tú vas a decir algo antes de... Ok, seguimos entonces. Bueno, en primer lugar, cuando partimos hacer un punto. Sí, sí, por favor. Un punto. Mira, ayer estaba aquí yo tratando de escribir algo, estaba la Select jugando con sus amiguitas. Y jugaban al doctor. Entonces, había que sacarle ADN a unos muñecos para hacerle unos análisis. Era súper entretenido el juego. ¿Pero dónde estaban? Ciertamente que su atención estaba puesta en el juego, pero ¿dónde estaban? ¿Cuál es ese presente? Era este espacio, esta pieza y estos momentos sensibles que se vive estando en este lugar. ¿Ese era el presente? ¿O era esta escena imaginada el presente? Cuando un niño juega con otro a que son astronautas, ¿eso pasa en el futuro o en el pasado? ¿O pasa fuera del tiempo? No hay nada más importante para un niño que juega. Yo lo he visto en la Celeste porque no juega ya, porque no se junta con ningún niño. Pero los juegos son, increíblemente, los juegos de los niños tienen que ver con ese espacio imaginado y con existir y expandirse ahí. Entonces eso es el presente y la realidad. ¿Qué es eso? Es el presente, claro, pero ¿qué presente es? Es interesante qué presente es eso. ¿Cómo podría jugar si no está en el lenguaje? Porque todo es un ejercicio de lo que tú llamarías, de lo que se llama habitualmente imaginación. Es actuar naturalmente que se actúa. Y se actúa en este discurso que constituye la realidad en el momento en que se vive ahí. Y con reglas que son siempre cambiantes, fíjate tú, porque los muñecos pueden morir o pueden mejorar, o siempre uno puede sacar una nueva regla en el juego que acaba de inventar, de modo que transforma el juego en otra cosa. Porque si va perdiendo un niño en el juego que según las reglas que se dieron, bueno, le pone otra regla, y entonces cambió la realidad y ya los muñecos son inmortales. Como, qué sé yo, ¿comprende? Entonces es muy interesante, si en realidad que es interesante, porque claro, tiene que ver con que la atención está totalmente puesta ahí. Pero ¿qué es ese ahí? Es ese existir en ese espacio imaginado, que no es otra cosa que un lugar en el lenguaje. El subjuntivo, ¿no? Yo estaba pensando, mientras todos hablaban ustedes, estaba pensando en esta forma verbal tan propia de algunos de estos, de las lenguas romances, que es el subjuntivo, que los ingleses no tienen, por ejemplo, el inglés no tiene y otros idiomas no tienen, pero los que tienen más griegos sí tienen. Y el subjuntivo es el espacio está fuera del tiempo. El subjuntivo es aquello de lo que ocurre fuera del tiempo. ¿Ah? Cuando llueva, si llueve en el bosque, o que llueva en el bosque y que canten los pájaros. ¿Qué bosque, qué pájaro, cuándo es? Solo señala lo que puede ocurrir fuera del tiempo completamente. Es como el juego de los niños. En el espacio de lo posible.
pero no de lo concreto. Es interesante, ¿no? Si los juegos los niños tienen mucho de eso, o sea, son juegos de qué, pensaba yo en la Celeste, ¿qué es lo que echa de menos? Bueno, lo que echa de menos es eso, es existir con, y se pasó toda la tarde jugando con sus dos amiguitas y hacían una cosa y otra y estaban en el hospital con los muñecos y después estaban haciendo una exploración en el espacio y después estaban, se pasearon por el universo entero en la tarde sin salir de esta pieza. Es cierto el rasgo de la atención, porque ya no puede ser una cosa que las tenga más atentas a cualquier niño que está jugando, pero su atención está puesto en ese espacio figurado, digamos, en ese, el espacio de existencia es un discurso. Claro, después van a comerse la pizza y siguen jugando. Comerse la pizza es como salirse del mundo, pasar a otra cosa latera, es como dormir. Es un tercer estado de la existencia, dirías tú. Estoy en sueño, en vigilia y en soñación. Bueno, eso les quería hacer de ese punto nomás. Gracias. Ahí sí, gracias, profesor. No sabía cómo activar el micrófono. Sí, quizás me expresé mal, pero claro, hacemos referencia como al estar el presente, al estar ahí en lo que está sucediendo, como no estar con la atención puesta en lo que debería estar pasando en lo que estoy haciendo. Y ahora vamos a quizás detallar un poquito más eso. Vamos a estar, sí, lo vamos a detallar un poco más. Tranquilo. Gracias, Yerko. Gracias, profesor. Bueno, aquí queremos hablar un poquito del aprendizaje, lo que entendemos por aprendizaje, lo que entendimos después de las clases, ¿verdad? Y de la lectura que hemos hecho con Aibar, y que en síntesis a lo que nosotros llamamos aprendizaje es básicamente el cambio estructural que cada sistema vivo ocurre, el cambio estructural que le ocurre a cada sistema vivo en sus interacciones constantes con su medio operacional. Entonces, cada vez que yo aprendo, en el fondo, mi estructura es la que cambió, y ese cambio permite que yo interactúe de manera distinta con mi medio operacional. Entonces, ¿cómo esto guarda relación con el juego? ¿Cómo es el aprender cuando yo estoy en el juego y cuando no estoy en el no juego? De alguna manera, el cambio estructural ocurre inevitablemente. Denme un segundo, creo que me están llamando. Ahora sí, pasa una contingencia, vienen a arreglar el internet de mi casa, algo por el estilo. Bueno, les estaba diciendo que el aprendizaje es el cambio estructural que ocurre a nivel molecular autopoyético. Pero ¿qué pasa cuando ese cambio estructural es negado en función de un resultado? ¿Cierto? Como en un momento A soy esto, pero en el lenguaje, en mi discurso, hago referencia a que debería ser esto otro, o con quién me relaciono hace esa referencia. De alguna manera, nosotros con Aibar consideramos que en ese acto, ¿verdad?, de no aceptar la estructura presente, sería una negación, ¿verdad? Y por consiguiente, eso se manifiesta como con una especie de incongruencia o de... No está en concordancia con lo que está pasando a nivel estructural en todo el cuerpo como totalidad. En cambio, cuando se está en el momento presente, en el jugar, como el ocurrir ni en el pasado ni en el futuro sin esperar un resultado, se tiene conciencia de lo que está pasando ahí, de cómo está la estructura en ese instante, ¿verdad? Y a partir de cómo está esa estructura en ese instante, se pueden además hacer referencias a los otros estados, al estado pasado, futuro, o al estado imaginarios, pero sin perder de consideración el cambio estructural que está ocurriendo momento a momento en el fondo. Y ahí se acepta al organismo como totalidad, no se está negando su estructura en ese momento en particular.
y por ende se está facilitando el ocurrir del ser vivo como lo que es, como la estructura que es, y no en función de lo que debería ser. Eso, no sé si se entiende más o menos lo que está intentando decir. Ahí, Ibar, no sé si quieres complementar algo más, o pasamos a la siguiente. Sí, en la siguiente, sí, gracias. Ok. Bueno, y acá nos quisimos detener en lo que se entiende por creatividad. Ya, esto también lo sacamos de algunas lecturas que hicimos de algunos papers antiguos de Maturana. Y bueno, él habla de que de alguna manera lo que llamamos creatividad es el surgimiento de nuevas interacciones entre el organismo vivo y su medio operacional. Entonces, ¿qué pasa cuando el organismo vivo niega o de alguna manera mantiene sus interacciones con lo que ya conoce actualmente, como con el medio operacional conocido, ¿cierto? De alguna manera, otros dominios de interacción no existen para ese organismo y por lo tanto no existen las interacciones en relación a ese nuevo dominio. En cambio, la creatividad sería lo opuesto. Cuando yo acepto estos otros dominios de operación, otros medios operacionales, ya sea la interacción con un otro, la interacción que amplifique mi nicho, por así decirlo, se amplía también mi conocer. Y ese conocer se ampliaría básicamente en las interacciones que yo hago con esos nuevos dominios de existencia, podríamos decir, ¿ya? Y eso es lo que de alguna manera pone al sistema vivo en la situación de tener que generar esas nuevas interacciones. Y en esa situación de generar nuevas interacciones es que surge la creatividad, como el repertorio de relaciones o el repertorio conductual termina creciendo. Y esto pasa en la aceptación, que es lo que ocurre cuando aceptamos el momento presente en el que estamos, que sería el jugar, ¿verdad? Continúo con la siguiente diapositiva. Ahí le doy el paso a Iván. Gracias nuevamente. Sí, antecediendo con todo lo que nos ha dicho Jerko, lo que intentamos es, y lo que tal vez intentamos proponer, es cómo el jugar es un prodigar del vivir. Es decir, que el jugar es una entrega de mi realización del vivir desde los dominios en los que existo por ese momento en el que vivo, ¿sí? Cuando el profesor Podosí nos lo decía, yo creo, profesor, y es que es atender, ¿sí? Tal vez entender el presente como la evocación en la cual estoy viviendo y existiendo en ese momento, ¿sí? Podría ser, o así, que con mi compañero de este juego también, que es Jerko, lo entendemos. Es decir, es en esa coherencia estructural, ¿sí? Pero además la coherencia emocional en la que estoy viviendo, en la que atiendo, ¿sí? Desde los diferentes de los dominios en los que existo. En ese sentido, nosotros asociamos esto con el fenómeno del vivir en la conciencia. Y cuando a lo que nos tratamos de acercar como fenómeno vivir de la conciencia, es la atención que yo despliego en ese momento en el que vivo, ¿sí? Desde los diferentes dominios, en esas coherencias estructurales, en esas coherencias emocional, relacional, que vivo en el momento del acoplamiento estructural que estoy viviendo. Es decir, es también lo que puedo hacer desde la autonomía que me permito como ser, pero también es lo que quiero hacer y lo que quiero vivir en coherencias emocionales. Y en ese prodigar del vivir, en ese entregar del vivir, atiendo el momento que estoy haciendo, me entrego, vivo en la entrega de la plenitud de lo que estoy haciendo, de lo que quiero hacer y de ese vivir que estoy viviendo. De esa forma, lo que nos decía Jerko, por ejemplo, el aprendizaje, sería difícil que alguien, digamos, pudiese aprender en la entrega de la conciencia en algo que no quiere estar o en algo que no quiere hacer. Y para nosotros esta dimensión del fenómeno de vivir cercano o en relación con la conciencia es lo que nos distingue, por ejemplo, profundamente de las máquinas, de la automatización de la vida y de la automatización que nos han dicho durante mucho tiempo del aprender, ¿sí? Que esto sucede por una instrucción externa solamente, rompiendo con la autonomía, tanto estructural
y emocional relacional del ser que vive, del ser humano que vive ese momento que quiere vivir. Y esto se despliega dentro de los diferentes dominios, ¿no? El autopoyético, el emocional y también el dominio de la reflexión. Porque eso yo lo hago distinciones, ¿sí? Y reflexiones también, además de ese querer vivir, es en las reflexiones del lenguaje, ¿sí? Entendido de la biología del conocer. Y esto, lo que entendemos también, es que cuando aparece el resultado, cuando aparece la imperancia o la, digamos, la instrucción del objetivo, del resultado, de algo que se tiene que lograr, pareciera que el jugar desaparece porque no hago lo que quiero hacer. Dejo de atender, dejo de desplegarme, dejo de entregarme en lo que vivo, porque aparece otra cosa que posiblemente no quiero hacer. Entonces entraría en un flujo relacional que no quiero estar, o que, como lo decía el profesor, también deteriora en muchos momentos, genera estrés, y con estar en la contradicción emocional de esos flujos relacionales genera el no querer estar. Y eso para nosotros es sustancialmente importante, ¿sí? Esto, el niño o el ser humano que está ahí, independientemente de que si gane o pierda, ¿sí? Que son distinciones también que se hacen, ¿no? Que cualquier cosa, como lo decía en muchos momentos el profesor Podosí, es que cualquier cosa puede ganar o cualquier cosa puede ser perder. Yo sigo estando ahí, que es el ejemplo que hice al inicio sobre esto. Independientemente de los resultados que tenemos, nos hemos entregado y creo que seguiremos entregándonos hasta cuando queramos entregarnos en, en esta comprensión o en este reflexionar sobre el jugar como modo de existencia del ser vivo humano. Y en ese sentido, esto podría solamente suceder, ¿sí? Si somos aceptados y si ocurre la afiliación que nos afirma en esa relación profunda y en esa autonomía de los dominios estructurales y relacionales en los que me definen lo que puedo hacer y en lo que quiero estar. ¿Sí? No en lo que alguien externo, docente o lo que fuese, dice que es lo que tiene que vivir para que surja en él un posible aprendizaje. Claro, es decir, puede estar una dimensión de la posibilidad, pero es decir, no vivir en el resultado, sino en el proceso mismo del vivir lo que vivo. Y de esa forma es acoger al ser, niño o niña, adulto, en su despliegue, ¿sí? En su despliegue, en la realización de su vivir dentro de los diferentes dominios que lo convocan. Y para nosotros eso es la entrega, ¿sí? Es lo más cercano profundamente a la conciencia, de la atención en el momento en el que vivo, en esa evocación emocional, en la emoción que me evoca y que nos distingue por lo menos profundamente de las máquinas de la automatización, que ellas nos entregan, ¿sí? No entienden, hacen cosas y situaciones, órdenes que están profundamente programadas, pero tal vez no entienden muy bien lo que hacen, no saben lo que hacen, ni siquiera pueden definir si quieren estar en eso que están haciendo. Si quieres podemos pasar a la siguiente. Y en ese mismo sentido y en ese mismo tejido, entonces, para nosotros una posible negación de los modos de existencia es el no jugar. Y es en la imposición imperante del logro, del objetivo y del resultado. Y como tal de la competencia, que es la negación del otro. Y del otro en sus dimensiones, en la realización de la expansión de su vivir dentro de sus dominios estructurales, ¿sí? Emocionales, relacionales y también reflexivos que se hace y vive en la cultura. Y pareciera ser, lo que podríamos, digamos, discutir, es que el ser humano ha existido en la socialización, en la junta, en el encuentro de ese vivir y del jugar, es donde ha conservado su existencia. El humano como ser vivo, digamos, ha conservado su vida en y desde el jugar de todo lo que hemos planteado hasta el momento o intentamos plantear hasta el momento. Y esto nos lo han dicho acá, en este espacio, el profesor Letelier, el profesor Podosí, el profesor Marín, también el profesor Esteban, Maturana y demás, que no hemos sucedido en la competencia,
¿sí? En la instrucción. Hace un rato los compañeros hablaban de que la deriva no ha sido así, de un externo que hace con nosotros lo que desea, sino que lo que tiene que ver y lo que sucede en el ser vivo humano tiene que ver con la autonomía del ser humano que decide lo que quiere vivir en el momento en que lo quiere vivir. Y esto no sucede en la competencia, sino en la cooperación, en la solidaridad, en el afecto, en la acogida que sucede, en la afiliación y en la aceptación de nuestros modos de existencia, que es nuestro modo de vivir, de lo que queremos vivir y cómo lo vivimos. Eso pareciera ser que hemos o nos atrevemos a decir que podemos jugar o que jugando es la manera como podemos conservar de la mejor manera nuestra existencia. O por lo menos en el presente, como lo decía Yerko. ¿Sí? ¿Sí? En ese presente, si yo vivo en el jugar del presente, lo que puede ser es que me conserva a mí, por lo menos la posibilidad de seguir viviendo. No es lo que pueda suceder más adelante, en el futuro no. Pero el permitirme, por lo menos, existir en el presente, que claro, que eso, que viva yo en el presente, posibilitará cualquier modo de existencia en el futuro. Y por ahí es donde hemos tratado de caminar un poco esta configuración. Si quieres la siguiente, Yerko, por favor. Sí, ahí va. Y con esto ya estamos terminando. Sí, entonces el jugar es como modo de existencia que posibilita el vivir y el continuar viviendo para nosotros, ¿sí? Es lo que creo que hemos podido de alguna manera encontrar en lo que hemos caminado con Yerko en este jugar, ¿sí? Que ha sido también una entrega y una atención. Y no sé si, Yerko, si también quisieras hacerle las preguntas. Si queríamos terminar con una pregunta final, que espero no se la tomen a mal, pero ¿qué es lo que les gustaría estar haciendo en este momento, si no tuvieran el compromiso de estar aquí? Sí, exacto. ¿Qué sería el momento placentero para ustedes? Como, ¿en qué estarían dedicando su existencia en este minuto? En el Claro, ahora. y entendiéndolo no como lo que tenemos que hacer, sino lo que queremos, ¿sí? Hacer. Y como lo decía Yerko también, entonces en ese querer hacer y el vivir, el momento que me evoca, me permite a mí también expandirme en las recursiones, en las relaciones y en las acciones. Por lo menos lo que entendemos en la biología del conocer, esto que hemos tratado de argumentar, lo hemos entendido viviendo en sí mismo la biología del conocer. Porque lo que hemos entendido, comprendido y vivido en la atención y en la entrega es que, por lo menos Yerko y yo lo hemos hablado, es que hemos expandido nuestras recursiones, nuestras relaciones y el flujo de nuestras acciones, ¿no? Al menos en las diferentes dimensiones de la forma como existimos y los dominios en los que existimos. Hablar o caminar sobre el jugar es porque hemos querido hacer eso, ¿sí? Atendiendo la profunda relación en la que existimos como seres vivos al inicio, que lo dijimos, y también en la autonomía que nos define, la autonomía tanto estructural como también relacional. No sé si Yerko quisiera decir algo más. Con eso que dijiste creo que es un buen cierre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Los profesores. Yo tengo un... Sí, sí, por favor. Esto del juego es súper importante, ¿eh? Y ahora, el juego de los adultos, el humor, ¿qué les parece? Porque los seres humanos tenemos algo que es bien propio, que es el humor, ¿ya? Y no me refiero al humor de payaso chileno, digamos, que es como un humor muy burdo, pero el humor de ese humor como británico en que uno es el sujeto de su propia situación. O sea, el humor nace muchas veces porque uno está en una situación y se da cuenta que finalmente no está en esa situación. Eso genera mucho humor, digamos. Y lo otro es el humor que a costa de uno mismo. Como que los seres humanos hemos desarrollado esta capacidad de meta-observarnos, que además yo me he dado cuenta es muy importante para el éxito en la vida. Yo me doy cuenta que en general la gente con humor tiene éxito,
y sin lugar a dudas que los compadres que son impasables no tienen ni un humor, o sea, nunca hacen esa meta reflexión sobre ellos mismos, ¿no? Y de eso hay mucho, 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 mucho. Yo que conozco, por ejemplo, conozco muchos políticos chilenos, solo un porcentaje minúsculo tiene algo de humor. Los otros son cero. Entonces, ¿cuál es el rol del humor que ven ustedes? Yerko, si quieres decir algo. No, bueno, mira, sí, dale, Yerko. Bueno, creo que justamente a partir de lo mismo que decía el profesor Letelier, el humor justamente referido a uno mismo y a lo que está ocurriendo en función de lo que no ocurre. Es como es tomar conciencia no sé si está bien dicho tomar la palabra tomar conciencia, pero se está haciendo referencia a quién yo soy, a mi estructura, y cómo mi estructura no está haciendo lo que supuestamente debería hacer según el canon social o la cultura particular de la amistad que tengo ahí. Y eso genera, esa incongruencia genera esa risa, pero ocurre precisamente por estar en observar ese presente en comparación con estos hipotéticos. Me imagino que podría ir por ahí una explicación. Sí, yo creo también que, digamos, la posibilidad de abrirse al humor es la posibilidad también de atender lo que en el momento, ¿no? Digamos, de la dimensión o de la emocionalidad que me evoca en el momento, creería yo. Porque pareciera que existen otras situaciones que nos lo pudieran, digamos, impedir, pero que pareciera que no son nuestras, sino que atender esas coherencias emocionales en las que nos encontramos de posiblemente lo que fuese el humor. Y eso también para mí, lo que decía el profesor también Letelier, es una posibilidad de en el lenguaje, sí, hacer esa creación que también me posibilita es en ser jugando, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, otras personas manifiestan que si de alguna dimensión puede ser el ser exitoso en el humor, pareciera que son personas que muchas personas que, como decías, que son exitosas en el humor, es porque pareciera que se deciden un poco más a jugarse la vida, ¿no? Entonces, dicen, ¿no? Muchas reflexiones entre los elementos culturales, y bueno, y algunas comunidades originarias también lo dicen, es que solamente puedes ser exitoso si haces algo que quieres hacer, ¿no? Si te dedicas a lo que, o encuentras por alguna forma en esa deriva también natural, haces lo que quieres hacer, estás en lo que quieres hacer y solamente ahí puedes ser un poco exitoso en la vida. Bueno, también es en el lenguaje de arte que define ser exitoso, por lo menos como hacer lo que quiero hacer y lo que quiero vivir. Profesor Podosis. Sí, hay varias cosas que decir, pero respecto del humor, el humor es una reflexión. El humor, cuando es, como dice Juan Carlos, que uno se ríe de sí mismo, de sus circunstancias o de la de otro, lo que hace es salir de donde está y mirarlo desde otro lugar, desapasionadamente, con distancia, pone una distancia. ¿Sí? Entonces, le da risa a uno mismo lo ridículo que es ese intento, porque uno se ríe de la misma manera que se reiría de otros si lo encontrara en esas circunstancias. Sobre todo en ese empeño ciego, generalmente esa cuestión de un señor que está ciegamente empeñado en una cosa que vista desde una cierta distancia no merece ni tanta emoción y que en realidad parece absurda porque parece como una danza sin sentido, ¿no? Y eso es humoroso, y tiene que ver justamente con sacar la cuestión de contexto y mirarlo desde una distancia. Yo les conté la otra vez que a mí me llega a veces a dar risa con estas cuestiones del amor para allá y para acá y la ruptura amorosa. Ese estado dolido en que uno queda, si uno lo mira con distancia, es gracioso. Estar padeciendo eso. Sí, con la intensidad que tiene
es gracioso porque uno se ve a sí mismo como un personaje de una novela haciendo todo lo que está descrito que pasa en esas circunstancias. Pero hacer eso requiere ponerse en otra, digamos, salirse reflexivamente, no mirar desde una distancia, establecer una distancia con la cuestión y por tanto descomprometerse. Yo Sí. pienso que el humor tiene que ver con esa capacidad que uno tiene de descomprometerse reflexivamente y calibrar la situación desde otra perspectiva, desde otro ámbito de la existencia, desde otra conversación, desde otro entendimiento. Pero es una cosa muy humana, ciertamente que es muy humana. Ahora los bichos juegan, pero dense cuenta de otra cosa, eh, porque resulta ser que la articulación social, digamos, las personas son instrumentos unos de otros. No son así, en general, durante la crianza y las etapas primeras de la existencia. Pero en la medida en que este bicho progresa y se socializa, se civiliza, se vuelve instrumento de otros y los otros se vuelven instrumentos de él. Y ese vínculo instrumental se hace de la siguiente manera, es decir, yo te voy a aceptar si tú haces tal cosa. Dice el palo y la zanahoria. ¿Cuál es la zanahoria? La aceptación, la legitimación. Si tú vendes más que el del lado, yo te voy a aceptar. Y esa aceptación se traduce en un mejor sueldo. Si tú te conformas a las reglas sociales de este grupo, vas a ser aceptado. Y esa aceptación te da derechos. ¿Comprende? Entonces, la cuestión de la afiliación se vuelve instrumento y unas personas se vuelven instrumentos de otras personas a través de una transacción de la aceptación filial. No es, a mí no me parece que uno pueda describir toda la vida humana en términos de aceptación, etcétera, etcétera. Ahí tienen muchas más dimensiones. Y una súper importante es esta que les estoy señalando. Tú y yo pertenecemos a la misma iglesia contra los que pertenecen a la otra iglesia y por eso somos pulentos. Entonces, si tú te entregas al pulento, te acogemos. ¿Sí? Lo que describía el otro día el Letelier sobre los alcohólicos anónimos es exactamente la misma cosa. Yo voy a cambiar tu adicción al alcohol por tu adicción a esta, digamos, contención y consideración de tu existencia en este grupo de personas. O sea, déjenme decirle esto, hay que madurar, maduremos ya. Los invito a que seamos maduros. Con lo cual estoy haciendo un chiste que a Juan Carlos le debiera gustar. Sí. Y la última cosa que les digo, fíjense ustedes, ponete esa diapo, bueno, no importa, ¿te acuerdas esa que Yerko donde tú hablabas de la creatividad? Sí. Claro, mira, si la pones de la siguiente manera, aquí está la celeste con la Anita en esta pieza. Y hay una manera de mirar esto, que es la pieza, la celeste y la Anita, moviéndose en este espacio. Y si tú ves eso, porque también al mismo tiempo, en paralelo a eso, está ocurriendo la celeste y la Anita en el hospital de los muñecos. Las dos cosas están ocurriendo. ¿Cuál de las dos es la relevante? ¿En cuál tengo yo que poner atención para entender lo que la celeste y la Anita hacen en esta pieza? En la disposición de los objetos en la pieza, porque de repente le hablan, hay un momento en que hablan con la impresora, porque la impresora no es la impresora, sino que la impresora es una enfermera o alguien que entró o alguien que trae, sí, claro, la impresora es
por favor, enfermera, tráigame inmediatamente la máquina para extraerle el DNA a este muñeco. Entonces se para a hablar con la impresora. ¿Qué tengo yo que atender? Si atiendo a la Celeste y la Anita en el hospital de los muñecos, claro, todo lo que hacen es coherente. Si atiendo a la Celeste y la Anita en este espacio de esta pieza, es toda una locura. Uno no habla habitualmente con la impresora o con los sillones. ¿No es así? Entonces resulta ser que tú dices son creativos. Claro, es creativo. Es creativo. Lo que hacen en esta pieza es súper creativo, tan creativo que yo no lo puedo entender siquiera si es que no atiendo a lo que está ocurriendo en esa otra conversación que es la conversación del juego. Entonces, efectivamente, entre más dimensiones tenga esta interacción de estos bichos en el lenguaje, entre más conversaciones sean las que pasan por ahí, más apertura, si tú lo miras, ¿no es cierto? Si tú miras una en particular, entre más conversaciones se entrecrucen ahí, más apertura va a haber a cuestiones que a ti te resultan que no surgen de donde tú estás mirando, sino que surgen de otro plano. Y cuando hace eso, dice, esto es creatividad. Es muy creativo hablarle a la impresora, ¿no? No tiene nada de creativo pedirle a la enfermera que te traiga el instrumento para sacarle el ADN al paciente. Eso es parte de la práctica de cualquier médico. ¿Comprende? Entonces estas cosas yo creo que hay que mirarlas así, eh, digamos, hay que mirar la cuestión así con la amplitud que la cuestión tiene. Es muy interesante la cuestión del tiempo, de cómo se existe en el tiempo y fuera del tiempo, de cómo cuando se está en el juego se está fuera del tiempo trivial. Se está en un tiempo existencial que es distinto del tiempo trivial o del transcurrir de los eventos según el calendario o el horario. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones así que son atendibles. Ciertamente que hay esa cuestión de la aceptación que usted me... Obviamente, si son los bichos son sociales, pero también es cierto que existe esta instrumentalización, que se da esta instrumentalización de la gente a través del valor que se le da al vínculo filial y que eso se pone en juego en los juegos. Sí, porque por más juego que sea, hay un ganar y un perder. ¿No es cierto? Pero es súper interesante todas las cuestiones.